vamos a dar a continuación la entrada al debate sobre la ponencia que ha expuesto la profesora doctora Zoila Convalía. Yo quisiera sugerir una serie de ideas claves que nos permitan organizar un poco el debate, porque son muchos los puntos de sugerencia que existen en su larga ponencia e interesante. Ha tocado varias claves, ustedes tienen toda la libertad para hacer la pregunta conveniente. Quisiera recordar algunas de ellas a lo largo de este texto suyo, del discurso suyo. El rechazo del Islam en los programas políticos de plataformas autonómicas por su incapacidad para asumir los derechos humanos, una de las ideas iniciales que ha expuesto al principio de la exposición. Otra de las ideas ha sido el debate sobre la laicidad en Europa, viene siendo contestada por una minoría cada vez más mayoritaria en Europa que no admite ese debate en esos términos. Y me refiero, y ella se ha referido, a las comunidades musulmanas presentes en Europa. Otra de las ideas que ella expresaba, la confrontación entre el estatuto de ciudadano y el estatuto de creyente. Si esa confrontación se da dentro de o se da para los musulmanes o para otro tipo de ciudadanos que ven confrontada su identidad de ciudadanía con la de creyente en una religión. ¿Se puede hablar de un Islam europeo? Esto también va dirigido a alguien que tenemos en la sala que lleva muchos años presidiendo y dirigiendo las comunidades islámicas en España, que se llama Don Riay Tatari, que como siempre es tan maravillosamente modesto, se nos ha sentado al final. Muy buenos días, señor Tatari. Bien, entonces también este tema tiene interés. ¿Se puede hablar de un Islam en Europa? Porque era algo muy controvertido. No sé hasta qué punto la UMA permite hablar de un Islam fragmentado regionalmente. Otro de los temas que Zoila Convalía presentaba es el tema de la difamación de la religión, en los perfiles que tiene esa difamación en el ámbito occidental y en el ámbito de la conferencia de los países de la Conferencia Islámica. Les recuerdo que son 57 miembros de Naciones Unidas los que conforman la Conferencia Islámica. Y por último, la interesante posición de Estados Unidos. Ella ha estado haciendo un lecture, un fellowship o una estancia en California y efectivamente ha recogido las últimas revisiones con respecto a la cuestión del discurso del odio, el hate speech, que tiene grandes cualidades y también tiene grandes dificultades desde la comprensión jurídica que tenemos en Europa de lo que significa el delito del odio por motivos religiosos y raciales. Bueno, les doy la palabra porque realmente hay mucho que trabajar ahora. Muchas gracias. Vamos a ver quién de ustedes rompe el hielo. Bien, tenemos 2, 3... Adelante, por favor. Tenemos un micrófono aquí delante. A ver, Identifíquense, por favor, ¿sí? Porque así todo el mundo sabe cómo se llama todo el mundo. Ana María Vega, de la Universidad de La Rioja. Hay una cuestión que usted ha mencionado y ha pasado, sé que por cuestión de tiempo, pero que no deja de suscitar, a mí al menos, cierta perplejidad, aunque sé que la doctrina está muy dividida. El tema de la protección de la ofensa de los sentimientos religiosos, ¿no? Es cierto que la intervención penal tiene que ser la última respuesta de un ordenamiento jurídico, pero no deja de ser paradójico que en una sociedad como la actual, en la que el valor del respeto se quiere propiciar tanto, se quiere inculcar tanto, ciertamente las medidas primeras tendrían que ser las preventivas, a mí no me deja de causar perplejidad por qué no se le considera un bien jurídico protegible cuando ahora tenemos otros bienes jurídicos que no dejan de causar perplejidad. Yo no tengo nada en contra de los animales, pero por poner el ejemplo, cuando se invoca el derecho de los animales y hay una gran sensibilidad social para esto, no lo haya en un momento en el que la convivencia entre la diversidad es tan fuerte y los mecanismos
jurídicos tendrían que activarse en toda su gama. Y un segundo apunte. Yo he aprendido en la intervención de ayer a cuidar mucho el lenguaje. Nos decían que tolerancia cero, esa expresión no. Yo no diría que el derecho, la posición que usted ha descrito de Estados Unidos sea una visión neutral del derecho, la americana. No es neutral, esconde una perspectiva ideológica concreta que es la de un liberalismo que apunta a un relativismo puro. Y esa ya es una idea, una posición ideológica en el mercado de las ideas que hay que identificarla como una más. No sé si me estoy explicando, que a veces los marcos los presentan como neutros y no son tan neutros, ¿no? Y en ese mercado de las ideas habría que, no sé si sería apuntar o denunciar que ese marco no es tan neutro como nos lo quieren presentar, ¿no? Vale, ¿Quieres contestar lo que tú quieras? queráis. Pues sí, brevemente, porque me indica la moderadora que manda mucho y además hace bien que conteste brevemente. La protección de la ofensa de los sentimientos religiosos. Las leyes europeas que siguen penalizando la ofensa a los sentimientos religiosos, no solo en España, sino también en otros países europeos, proceden muchas de ellas de la antigua penalización de la blasfemia. Yo no sé si ustedes conocen la diferencia, ¿no?, entre una ofensa a sentimientos religiosos y blasfemia. La blasfemia tenía sentido en unas sociedades cuando el derecho, el Estado era confesional, donde lo que se buscaba proteger eran las creencias en sí mismas, no tanto las personas que las profesan como las creencias. En el momento en que los estados evolucionan, por lo menos en el caso del Estado español, hacia un Estado, hacia la laicidad, ese tipo delictivo evoluciona, podríamos decir, hacia una tipificación ya no de la blasfemia, sino de la ofensa a los sentimientos religiosos, en lo que se busca tutelar no son las creencias en sí, que por supuesto pueden criticarse, rebatirse, etcétera, sino la ofensa a las personas que profesan esas creencias. Por eso no son delitos que puedan aplicarse, o mejor dicho, un elemento típico es que tiene que haber ánimo de ofender. Es decir, el tipo delictivo de ofensa a los sentimientos religiosos requiere por parte de quien lo infiere realizar esa actuación con ánimo de ofender. Eso significa que cuando confluye junto al ánimo de ofender otro tipo de interés, por ejemplo, un interés artístico, pongamos por caso, si es posible, una obra, eso nos llevaría a un amplísimo debate en el que no voy a entrar, si es posible una obra de arte que tenga valor artístico y, sin embargo, que a la vez ofenda a los sentimientos religiosos, ahí se entendería que no hay ánimo de ofender, puesto que lo que hay es un ánimo de expresar ese arte o lo que sea. Lo mismo cuando hay, por ejemplo, detrás de la expresión hay un ánimo o una intención de transmitir un mensaje. Es decir, si yo con esa expresión lo que estoy es transmitiendo un mensaje, mi ánimo entenderían los órganos judiciales españoles u otros europeos similares que no hay un ánimo de ofender, sino un ánimo de transmitir un mensaje, aunque sea de un modo algo provocador. Únicamente la prueba de la intención de ofender, que es una prueba difícil, podría admitirse, que no se está admitiendo. Ya digo, no sé de qué año es la última sentencia la que se aplicó, parece que es el 524, si no me equivoco, de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos. Si no es el 24, es el 23 o el 25. Yo creo que es de los años 90, es decir, no se suele aplicar únicamente cuando no hay ninguna otra intención. Es decir, cuando el único ánimo es el de ofender, podría tipificarse esta conducta. Yo ya digo, pienso, aunque no, que estos tipos delictivos van a ir desapareciendo, lo cual no quiere decir que no se protejan los sentimientos religiosos, pero quizás se protegerán en una sede más apropiada, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito administrativo, mediante multas, sanciones,
a lo mejor limitación de determinadas películas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Dinamarca, cuando las caricaturas de Mahoma, el fiscal, porque Dinamarca tiene un delito similar al nuestro, el fiscal entendió que no había delito, las caricaturas no eran constitutivas de delito, pero sin embargo, en un caso muy similar de un mes anterior, sí que aplicó una sanción administrativa a una emisora de radio, ¿no?, que había hecho unas declaraciones, podríamos decir, en esa línea. Entonces, un poco esto sería, ¿no? Es decir, no se trata de dejar sin protección, sino quizás más bien la tendencia es hacia una protección no penal, sino o bien civil o administrativa, ¿no? Esa es un poco la tendencia en la que yo creo que se está yendo. Y en cuanto al liberalismo americano, por supuesto que hay detrás una visión de la construcción de la democracia, es decir, de qué es la democracia. Es decir, la democracia americana es una democracia meramente formal, es decir, no sustentada sobre una base conceptual, como la europea. Bueno, todo esto requeriría, ya digo, muchísimas matizaciones, muchísima profundización, pero un poco para que quede claro. Entonces, ellos, bueno, pues desde ese modo de entender la democracia, su conclusión es, podríamos decir, coherente. Evidentemente, hay sectores de la doctrina americana que no comparten esta visión. Ahí, por ejemplo, se ha visto mucho con todo el movimiento feminista, que se ha opuesto a determinados modos de pornografía que considera ofensivas para la mujer, etcétera. Entonces, donde ahí, por ejemplo, ha hecho mucha presión, porque, claro, eso sí que supone entrar al contenido, que es lo que ellos nunca admiten, ¿no? Entrar al contenido de un discurso, de una expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un movimiento por la vía del feminismo. Hubo también un movimiento en lo que se llaman los códigos de los campus universitarios ante algunas manifestaciones de racismo, a favor de una restricción. Es decir, por supuesto que no es una postura que no admita contestación, y yo pienso que quizá en los últimos años, también por la globalización, se está en general yendo hacia una visión algo más conceptual, pero la base de la sociedad americana es esa, es su historia, es su cultura, igual que la nuestra es otra muy diferente, y de hecho, aunque nosotros vamos cada vez más hacia diluir los contenidos, pero seguimos hablando y sigue estando en nuestro ADN la idea de unos valores, de una dignidad de la persona, etcétera. En el ADN americano lo que está es la idea del individuo, la autonomía, poco ese liberalismo, lo que es la filosofía del liberalismo sobre la que se ha construido esa nación. Es decir, un poco ese es el... Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra par de preguntas en sala? Una, dos, ¿alguno más? Para que tenemos 3 minutos para intentar cerrar. Vamos a recopilar ahora las preguntas de manera que la ponente pueda dar respuesta a todas ellas. Lo digo porque nos estamos pasando de hora. Gracias. Son las 11 menos 5. Adelante. Gracias, Zoila, por tu exposición. Me ha parecido muy interesante. Y a colación de ver la fotografía de Salman Rushdie, quería comentar cómo hace 2 semanas este autor precisamente fue galardonado por el Ateneo de Madrid y hizo un artículo en El País, creo que fue en el diario El País, donde comentaba más o menos una blasfemia, ¿no?, de estas que estamos comentando aquí esta mañana. Quiere decir que, bueno, que hablar de un Dios de los cielos es algo tan ridículo como hablar de una manta voladora, ¿no?, o de una alfombra voladora en el Islam. Como contrapunto del cristianismo con respecto al Islam. Pero bueno, este hecho no va a suponer que haya una encíclica papal o otro dictamen religioso que diga que hay que acabar con este hombre, ¿no? Que por el Islam sí creo que todavía sigue buscado, ¿no? Quiero decir, a lo mejor estamos intentando ver, es una reflexión y te pregunto, a lo mejor intentamos ver con los mismos ojos realidades civilizatorias tan diferenciadas, como exponía Huntington, como has comentado, en El choque de civilizaciones, donde, claro, habla de que, desgraciadamente o afortunadamente, el ser humano no conocemos otra, nos muestra la antropología, como la formación de identitaria, tanto a nivel de nacionalidades como religiosas, se hace por oposición de conceptos. Y esto no hemos sido capaces aún de superarlo. No es de Huntington, es de otros muchos y viene del estructuralismo y de otras concepciones mucho anteriores.
pero a lo mejor no estamos intentando a lo mejor ver con mismos ojos o valorar con los mismos ojos realidades civilizatorias tan diferenciadas. Hola, muy buenas. Mi nombre es Said. Soy investigador en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz en la Universidad Jaume I en Castellón. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y yo solamente, son tantos puntos, pero me voy a referir a una de las diapositivas, que las primeras, de cuando hablaba de la población musulmana en Europa, la población musulmana en España, ponía procedencia, ponía magrebí, Marruecos. ¿Acaso no hay musulmanes aquí en España, somalíes o africanos o pakistaníes o hasta españoles? Que hay Yo creo que uno de los elementos que hacen que el conflicto sea más visible es eso, es ver al Islam como algo ajeno, que viene desde fuera. Y creo que uno de los instrumentos pacíficos para transformar ese conflicto es empezar a ver el Islam como algo propio de aquí, también de Europa, es reconocer a los musulmanes a nivel físico, a nivel político, a nivel cultural. Y también empezar a decir la verdad, porque muchos creen que los musulmanes o los árabes nos invaden, vienen a Europa. Europa es el destino número 1 de la inmigración, mientras que la Organización Internacional de Inmigración de la ONU dice que no es así. Los primeros destinos de la inmigración, el primer país europeo aparece en el puesto número 10, que es Suiza, y los primeros países son árabes. Y gracias. Interesante. Buenos días y muchísimas gracias, profesora doctora Convalía. Ha sido muy interesante y tengo muchísimas preguntas, pero bueno, solo plantearé una que puede que para todos los presentes en la sala sea básica, pero yo nunca termino de aclararme. ¿Es el Islam moderado? Porque he asistido a otras conferencias en Madrid, en mi universidad y en varios sitios, y hay diferentes expertos que piensan que no lo es. Yo he leído versículos sobre el Corán que incitan a la violencia, sobre todo porque ellos, cuando se sienten invadidos, cuando sienten atentados de peligrar su identidad, su religión, su forma de vida, y bueno, por lo que he estudiado, la verdad que creo que tienen motivos para sentirse en cierto modo atentados. Si podemos mirar atrás a la invasión americana en Irak en 2003, que supuso una violación de la soberanía del país, o a la creación del Estado de Israel. Entonces, puede que sea una pregunta básica, pero me gustaría que me la respondiera. Muchas gracias. A ver cómo lo hago. Hay una cuarta más. Espera. Ya, la estamos poniendo en una situación muy difícil por la hora que es. Por favor, concreción en la pregunta. Hola, buenos días. Soy Irene Alós y soy compañera de Anabel. Venimos de Madrid, de la Universidad Rey Juan Carlos, y somos estudiantes de Relaciones Internacionales. Yo solamente quería plantear, y un poco en relación con la profesora, sobre la neutralidad y haciendo un estudio comparativo de derecho entre Europa y Estados Unidos, yo creo que tenemos que plantearnos también el origen del derecho en Europa, que es muchas veces se plantea como que el derecho europeo modera o moldea el comportamiento de la población, a diferencia de Estados Unidos, que tiene un derecho que partió de una forma muy básica y derivó de la práctica, de la costumbre y de las resoluciones de los juicios, y ha derivado también del comportamiento social. Son dos distinciones que hay que hacer muy grandes y muy históricas. Entonces, ese derecho por eso varía. Y esto derivado a la islamofobia, si estamos hablando de un Estado donde la población, sus opiniones moldean el derecho, la neutralidad está condicionada. Entonces quería plantear esa cuestión como una gran comparación entre dos modelos de derecho muy separados. Muy 3 minutos. A ver, 3 minutos, a ver cómo me las apaño. La primera cuestión, yo diría que yo no comparto, ya lo he dicho, las tesis
antintonianas del conflicto de civilizaciones. Yo pienso, ¿qué es Europa? ¿Qué es nuestra identidad europea? Yo creo que ante todo en la base de la identidad europea están los derechos y libertades. Eso es la base de nuestra identidad. Si algo somos eso, ¿no? La defensa de la dignidad de la persona y de los derechos y libertades. Y por eso pienso que precisamente nuestra identidad nos lleva no a rechazar al otro, es decir, sino al contrario, puesto que la base de nuestra identidad son los derechos y libertades, nuestra identidad es la que nos lleva a reconocer esos derechos y libertades a todos. Eso es un reto, y es un reto porque hemos pasado en muy pocos años de tener una gran homogeneidad en nuestras sociedades a una gran diversidad, y lógicamente ese cambio tan rápido, bueno, pues la sociedad y los operadores del derecho y los distintos agentes sociales pues se desconciertan, ¿no? No saben muy bien cómo dar una respuesta, pero es un reto que tenemos, y ya digo, a mi modo de ver, nunca podremos construir una sociedad sólida, con una convivencia sólida desde la oposición, sino que lo que tenemos que buscar es la integración. Y enlazo con la siguiente pregunta, ¿no? De decir, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con el investigador. Precisamente lo que yo también trato de defender es que esa integración vendrá en la medida en que el ciudadano musulmán, español, francés, en nuestro caso pongamos español, no tenga que optar entre o soy musulmán o soy español. Es decir, que pueda unir sus dos identidades, es decir, y sentirse español y musulmán, o español y europeo, si queremos, musulmán y europeo, si queremos plantearlo en unos términos más amplios. Igual que puede sentirse pues musulmán y asiático, africano, americano, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el reto es la integración de esas identidades, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo. Y plenamente de acuerdo con esa salvedad. Yo no pienso que nos estén invadiendo, ¿no? Pues eso me parece que ahí tienen mucha culpa, y no sé si luego me reñirán los compañeros del ámbito de las ciencias de la información, pero mucha culpa a los medios de comunicación, ¿no? En ese tipo de mensajes nos están invadiendo. Es decir, evidentemente los refugiados que ahora están entrando en Europa no vienen con ánimo, pienso yo, de invadir a nadie, sino de salvarse de sus países, que están en una situación tremenda, ¿no? En cuanto a si hay un Islam moderado, yo pienso que sí que lo hay. Yo creo que la máxima autoridad que tenemos en la sala, nuestro querido amigo Riay Tattari, luego tendrá tiempo de exponerlo, por lo que yo no voy a entrar, pero sí quizás apuntar, ¿no?, que la yihad o la guerra santa, como luego él nos podrá exponer con más detalle, significa ante todo la lucha contra aquello que se opone al propio camino, ¿no?, del hombre hacia Dios, ¿no?, y por lo tanto ante las propias pasiones, defectos, etcétera. Que luego, sin duda alguna, existe un terrorismo yihadista, claro que existe, ¿no? La pregunta es si ese terrorismo es islámico, ¿no? Y ahí, yo ya digo, dejo la respuesta a la autoridad en la sala, que es don Riay Tattari, pero yo pienso que no, que el terrorismo yihadista evidentemente no es islámico, y de hecho la Comisión Islámica de España hizo un pronunciamiento oficial cuando los atentados, si no me equivoco, que hubo en nuestro país, ¿no?, en ese sentido, de mostrar que ese tipo de conductas no son islámicos. Ahí estaríamos ante lo que también salía ayer en el debate, la utilización de la religión, ¿no?, la manipulación de la religión con determinados fines, ¿no?, que ese es el problema, pienso. Y me falta, me parece, una última pregunta, la de la compañera de la Rey Juan Carlos, sobre el derecho de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Estoy plenamente de acuerdo. Efectivamente, nuestro derecho es un derecho más conceptual y que se plasma en la tradición continental europea del derecho, lo que se llama el derecho de civil law, derecho basado en la ley, que define unos conceptos, unos contenidos, mientras que el modelo americano toma el modelo anglosajón, ¿no?, de common law, que es un derecho que lo que hace es resolver problemas concretos, ¿no?, por vía jurisprudencial. Un derecho en el que el protagonismo no lo tiene el legislador que define, sino el juez que resuelve conflictos. Es un derecho mucho más pragmático, no entra en contenidos. Es decir,
En ese sentido, estoy plenamente de acuerdo con esas observaciones. Bueno, pues vamos a darle un aplauso porque le ha llegado la voz.